todos y todas. Hoy presentamos Científicos y Científicas en Escena. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una entrevista más de nuestra sección Científicos y Científicas en Escena. Yo soy la doctora Ivette González Palma y el día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Federico Sánchez Quinto. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, doctora Ivette. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por aceptarnos la invitación de poder platicar con usted. Me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole quién es el doctor Federico. Pues el doctor Federico Sánchez Quinto es un investigador del Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre el Genoma Humano, el LIG, del UNAM, en el campus del UNAM de Juriquilla, Querétaro, y tengo el placer y la fortuna de dirigir el Laboratorio de Paleogenómica y de Biología Evolutiva aquí en el LIG. Soy el titular de este laboratorio y utilizamos la paleogenómica para investigar diferentes aspectos de la población mexicana y de diferentes especies de organismos que habitaron el país, en México, a lo largo del tiempo. ¿Dónde nació usted, doctor? Yo nací en Cuernavaca, Morelos. ¿Y en qué instituciones ha realizado sus estudios? Yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. De hecho, anecdóticamente, soy egresado de la primera generación. La licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM empezó en Cuernavaca, Morelos, y hoy en día tiene dos sedes, una todavía en Cuernavaca y otra aquí en Juriquilla, Querétaro. Y entonces, posteriormente a realizar mis estudios de licenciatura, hice una maestría en España, en Barcelona, en la Pompeu Fabra. De hecho, hice la maestría y el doctorado en el mismo laboratorio. Y a mí siempre me apasionó mucho la evolución humana. Me di cuenta en la licenciatura que podía investigar este tema de investigación tan emocionante a través del DNA antiguo, y entonces para mi maestría y mi doctorado decidí hacerlo sobre paleogenómica y DNA antiguo de neandertales. Y entonces por allá hice mi posgrado y después hice un postdoctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, por 4 años, y posteriormente regresé a trabajar a México unos 3-4 años al Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México. Estuve ahí del 2019 a diciembre del 23, y iniciando el 2024 ingresé a trabajar aquí en el LIG, en UNAM, en Juriquilla, Querétaro. Muy interesante toda su trayectoria, doctor. Y Gracias. cuéntenos, ¿cuál es la parte favorita de su investigación? Híjole, pues yo creo que son varias, pero el tener la oportunidad de investigar el pasado es algo único. Y creo que, pues como todas las y los científicos, el tener la oportunidad de conocer algo sobre los aspectos biotecnológicos, biológicos, históricos de la vida y de México que nadie más sabe en ese momento y que tú estás investigando, es algo muy especial. Y después, pues, el tener el placer de compartirlo con la comunidad, ¿no? A mí me emociona mucho tener la oportunidad de investigar la historia de México de diferentes aspectos, desde las poblaciones humanas prehispánicas y también a partir de la investigación de especies, de animales icónicos que habitaban el país. Sí, me emociona muchísimo tener esta oportunidad de investigar esto y aprender diferentes cosas de nuestro pasado. Sí, todo esto es muy, muy interesante. Y cuéntenos, ¿por qué se convierte en científico? ¿Qué lo motiva a ser científico? Pues mira, a mí siempre me gustó muchísimo la investigación. Quizá el crecer en un ambiente en donde mis padres eran científicos me acercó de cierta forma, aunque pues nunca me orientaron a que lo fuera, nunca me exigieron que lo fuera, simplemente pues me expusieron a ese ambiente. A mí me agradó mucho y después encontré un nicho y una línea de investigación que a mí me gustaba, ¿no? Entonces,
Yo creo que así ocurrió en la licenciatura. Antes de estudiar la licenciatura, cuando estaba en la prepa, pues no sabía qué estudiar, no sabía, siempre, o sea, desde la prepa sabía que me gustaba mucho la genética y el estudiar la genética para investigar diferentes aspectos de la vida, pero no sabía si quería estudiar biología o quería estudiar, por ejemplo, investigación biomédica básica en la UNAM, que era más enfocada a biología molecular y en cosas quizá de medicina. Y entonces, al surgir esta carrera de ciencias genómicas, pues encontré un espacio en donde podía, a partir de datos genéticos y de secuenciación y tener las habilidades para analizarlos, perdón, pues el abordar esas cosas que me interesaban muchísimo, ¿no? El investigar el pasado a partir de datos genéticos, y después me di cuenta que particularmente podía hacerlo a partir de datos de ADN antiguo y después de la paleogenómica. Entonces, así fue como surgió mi camino, un poco por el ambiente familiar, pero también por la curiosidad. Y ahora regresemos un poco el tiempo y cuéntenos cómo fue su niñez. Cuéntenos alguna anécdota. ¿Cómo fue mi niñez? Pues en general, muy agradable. Yo recuerdo que, yo creo que sí, desde niño pues tuve una cierta exposición al quehacer científico y a la vida científica, porque mis padres, pues en momentos en donde no tenían con quién dejarme y tenían que ir a trabajar, pues me llevaban con ellos al laboratorio. Entonces recuerdo que en momentos de mi infancia, pues yo estaba con ellos en el laboratorio, a veces coloreando, a veces jugando ahí en un escritorio, pero a veces también me llevaban una caja Petri para que pusiera mi mano, y entonces después veía cómo crecían los cultivos de los microorganismos que yo tenía en mi mano en la caja Petri, y entonces pues eso me motivó en ese momento. Luego también de niño, en algún momento, mis hermanos y yo les acompañamos a algún congreso y algunos viajes de trabajo, y entonces quizá de forma inconsciente vi que la vida de científico involucraba algunos aspectos interesantes, como jugar y hacer investigación, pero también viajar, y eso me gustó. Y sí, pues creo que me parecían fascinantes algunas preguntas científicas, quizá también de lo que hablaban mis padres en casa. En la escuela recuerdo que tuve profesoras y profesores de biología en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que sí, me motivaron mucho y me entusiasmaron a investigar, a interesarme por las ciencias biológicas en un principio, y después pues poco a poco iban caminando más hacia la biología y luego hacia la genética. Entonces, pues tanto en el aspecto familiar como en el aspecto escolar, siempre estuve cercano a las ciencias biológicas. Y si usted no hubiera sido investigador, ¿qué otra carrera le hubiera gustado desempeñar? Wow, sí, no sé, la verdad no tengo idea. No me puedo imaginar mi vida si no fuera investigador. Es algo que me entusiasma muchísimo. Creo que va muy bien con mi personalidad, en donde busco encontrarle como la causa a las cosas, investigar de forma puntual cuáles pueden ser los factores influyendo una variable o la otra. No sé si hubiera escogido algo diferente, quizá alguna otra línea dentro de las ciencias biológicas, quizá aplicada a la industria, pero sí me vería involucrado en la ciencia de una forma o la otra. Muy bien, el destino. El destino, sí. Sí. ¿Y qué le diría el doctor Federico a aquel niño y aquel joven de hace mucho tiempo? ¿Qué le diría? Wow. Sí. Pues que creo que se sorprendería de todas las cosas fascinantes e interesantes que tenía la oportunidad de investigar. Pues que hizo muy bien en ser una persona apasionada por la investigación, y también el tener esa curiosidad desde muy temprano que le permitía
que investigar diferentes cosas o estudiar diferentes cosas en la escuela se le hiciera más fácil. Entonces, pues ese interés por diferentes temas, pues hizo que de la biología, por ejemplo, el que pues hacer tareas y proyectos de investigación y enfocarse a ciertas cosas, pues fueran algo que no fuera un esfuerzo, sino una motivación. Entonces, pues el que toda esa curiosidad que tenía de niño, pues ahora se refleja en tener una oportunidad laboral muy interesante y el que es muy contento, está muy contento hoy en día. ¿Cambiaría algo de su vida? No lo sé, porque quizá los diferentes momentos de mi vida me han llevado a donde estoy en este momento. A lo mejor diferentes situaciones puntuales en donde el tiempo se pudo haber utilizado de una forma más eficiente o más práctica, lo modificaría, pero en general pues estoy muy contento hoy en día en cómo está mi vida. A lo mejor si me hubieras preguntado hace 3 años o 5 o lo que fuera, pues no me sentía tan contento como hoy en día, pero hoy en día quizá viéndolo hacia atrás, pues el haber estado en esos momentos me prepararon para las diferentes etapas que viví y para la persona y el profesional que es hoy en día. Entonces pues estoy muy contento de haber tenido esa experiencia. Y ahora vayamos al futuro. ¿Cómo se ven 10 años? Pues no lo sé. Yo ojalá tenga la salud y la energía y las oportunidades laborales para continuar haciendo la investigación que tanto me fascina. Y si pudiera contar con todo esto, pues me veo continuando haciendo paleogenómica para responder diferentes preguntas interesantes de nuestro pasado, cuál es la trayectoria evolutiva de diferentes especies de animales que habitaron el país, por qué se extinguió la megafauna, cómo se llevó a cabo, por ejemplo, la domesticación de algunas de las únicas especies de los únicos animales que se domesticaron en Mesoamérica, como por ejemplo el guajolote o los perros, cómo se llevó a cabo ese proceso de forma genética, cuál es la historia poblacional de los pueblos originarios indígenas de México, cómo cambia su diversidad genética y su trayectoria demográfica a lo largo del tiempo, qué diferentes preguntas arqueológicas podemos responder con los datos genéticos y también integrándolos con datos arqueológicos y antropológicos. Me gustaría contribuir al mejor entendimiento de la historia y de la historia poblacional y de la sociedad mexicana utilizando estos datos y que también podrían ser útiles para otras disciplinas que se desarrollan en México. Muy bien. Y por último, ¿podría dar un mensaje a la audiencia para invitarlos y se interesen en este ámbito tan bonito que es el investigar y ser un científico? Claro, pues yo les diría que si ustedes tienen en diferentes edades en las que estén, en infancias, en adolescentes, en la universidad, si a ustedes les apasiona muchísimo la ciencia en sus diferentes áreas, pues les motivaría que en la medida de lo posible busquen esa cosa, esa área de investigación y esa oportunidad para estudiar y laboral, porque pues es algo muy único el tener la oportunidad de trabajar en algo que nos apasiona muchísimo y que es una gran motivación para nosotros al despertarnos e ir a trabajar en eso. Y entonces, pues el que a raíz de la curiosidad, de la constancia y de la determinación podemos construir carreras y podemos construir trayectorias profesionales pues sólidas que nos permitan hacer eso que tanto nos motiva. Entonces, pues yo les invito a que si eso es algo que les apasiona a ustedes, pues sean constantes y no dejen que su curiosidad se desvanezca y busquen oportunidades para desarrollarla, ya sea en diferentes universidades en México, en la Universidad de Tlaxcala, en la UNAM, en otras universidades estatales, nacionales. Creo que a todas las personas a quien buscan, si ustedes demuestran una gran motivación y un entusiasmo y compromiso,
se les van a abrir las puertas, entonces pues sean persistentes y verán que lograrán grandes cosas y mucha satisfacción. Y bien, agradecemos la presencia del doctor Federico Sánchez Quinto, quien nos regaló un poco de su tiempo para platicarnos y compartirnos un poco de su vida. Estaremos subiendo más historias y entrevistas con grandes investigadores aquí en nuestro canal. Y bien, no se olviden que la SOCIVI es un interlocutor de la biotecnología que acepta la ciencia y a los científicos a la sociedad. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartir. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias por tu visita a nuestro canal. Y recuerda que la SOCIVI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad. No olvides suscribirte y darle me gusta, y así seguiremos comunicando la ciencia. Hasta la próxima.